con 7 minutos del día 28 de julio del 2026. Damos inicio a la tercera sesión ordinaria del Consejo de Administración de la CESP. Y en atención a lo establecido en la fracción novena del numeral 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se les informa que esta sesión será transmitida en tiempo real. Secretario, tenga bien llevar el pase de lista de asistencia y declaración del quórum legal. Hola, muy buenos días a todos. Quiero confirmar previo a comenzar. ¿Sí nos escuchan? Sí, Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, presidente. Muy buenos días a todos. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California y el artículo 9 del reglamento de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, se procede al pase de lista de asistencia y declaración del quórum legal. Se aprueba. Presente. Gracias. Sidurt. Está. Sidurt, gracias. Presente. Secretaría de Hacienda. buenos días, presente. Gracias, licenciada. Secretaría de Economía. Presente vía chat. ¿Hay alguien por parte de la Secretaría de por la Oficialía Mayor, perdón? Presente Oficialía Mayor. Presidente, contando con la asistencia de 4 de los 6 integrantes convocados del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con fundamento lo señalado en el artículo 13 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, se declara quórum legal para llevar a cabo la presentación, haciéndose constar además la asistencia del licenciado Juan Carlos Valderrama en representación de la Oficialía Mayor del Estado. Bien, gracias. En virtud de que existe quórum legal para el desarrollo de la presente sesión, le pido, secretario, haga lectura del orden del día. Orden del día. Como punto número 1 tenemos la lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día para aprobación o modificación en su caso. 3, lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones anteriores. 3.1, acta 03 de la tercera sesión extraordinaria 2026. 3.2, acta 02 de la segunda sesión ordinaria 2026. 3.3, acta 04 de la cuarta sesión extraordinaria 2026. 4, seguimiento de acuerdos. 5, presentación y aprobación en su caso del informe al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026. 5.1, informe del titular. 5.2, indicadores de gestión. 5.3, avance programático. 5.4, avance presupuestal. 5.5, estados financieros. Y 5.6, avances de obras al 30 de junio del 2026. Como punto número 6, tenemos solicitud de autorizaciones. 6.1, segunda modificación presupuestal 2026. 6.2, segunda modificación programática 2026. 7, asuntos propios de la entidad. 7.1, solicitud de aprobación de manual de organización. 7.2, presentación de certificación de compuertas y sistemas de alejamiento. 8, asuntos generales. 9, lectura de acuerdos celebrados durante la sesión. Y 10, clausura de la sesión presente. Bien, muchas gracias. Le solicito que someta a votación el orden del día. Presidente, previo a continuar con el orden del día, quiero hacer una manifestación que el orden del día propuesto con el que se convocó la presente sesión es diverso al que con el que pretendemos llevar a cabo la sesión, toda vez que se adicionan los puntos 7.3 denominado solicitud de modificación a la plantilla 2026 y 7.4 solicitud de autorización para que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a través de su directora general, lleva a cabo el seguimiento o trámite correspondiente a la petición enviada al Poder Ejecutivo para la enajenación a título gratuito de 31.560 metros lineales de tubería de 4 pulgadas de diámetro, cédula 900. Bien, ¿existen dudas con respecto a la modificación al orden del día? Bien, le solicito que la someta a votación. Lo que sí, presente, se somete a votación el orden propuesto para esta tercera sesión ordinaria 2026. Se aprueba. A favor. Gracias, Sidurt.
A favor, gracias. Secretaría de Hacienda. A favor, nada más que hicieron un comentario ahí en el chat. No sé si puedas revisarlo. Solo metros sin lineales. Claro que sí, se toma en cuenta son metros sin lineales, lo del acuerdo. Metros lineales. Son metros. Ok, gracias, licenciada. Se toma en cuenta el comentario. ¿Su voto a favor, licenciada? A favor. Gracias. Secretaría de Economía e Innovación, a favor, gracias. Presidente, se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el orden del día propuesto para esta tercera sesión ordinaria. Bien, muchas gracias. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. O punto número 3, lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones anteriores. Un segundito. Como punto número 3, de nueva cuenta la lectura de las sesiones anteriores, por lo que solicito en este momento la dispensa de la lectura de las actas, en virtud de que las mismas se encuentran debidamente firmadas por todos los integrantes que participaron en las sesiones. Bien, someto a votación la aprobación de la dispensa de lectura de las actas anteriores. Se somete a votación la dispensa de las actas de las sesiones anteriores. Se aprueba. A favor. Sidurt. A favor, gracias. Secretaría de Hacienda. A favor, nada más que es solicitud de aprobación de las actas y dispensa la lectura, para que se quede en el acuerdo, ¿no? Claro que sí, licenciada. Gracias. A favor. Secretaría de Economía e Innovación. A favor, gracias. Presidente, se aprueba por unanimidad la dispensa de las actas, la aprobación de las actas y la dispensa de las actas antes mencionadas. Bien, gracias. Pasemos al siguiente punto, por favor. Como punto número 4, seguimiento de acuerdos. Con el acuerdo SE diagonal 03 diagonal 20-03-20, mismo que manifiesta, se aprueba por unanimidad la autorización a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a través de su director general, para gestionar la modificación del decreto 323, emitido por el Congreso del Estado de Baja California y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 8 de marzo del 2019, a efecto de que el lote 009, manzana 034 de la calle México Lindo, con una superficie total de 6.744.257 metros cuadrados de la colonia Zona Río Tijuana, tercera etapa, se subdivide en tres fracciones, una de 2.267.509 metros cuadrados, fracción a permutar, otra de 3.965.449 metros cuadrados, fracción que se queda con su objetivo original, y una última de 511.299 metros cuadrados para regularizar el derecho de vía del colector poniente. Asimismo, se aprueba la autorización para llevar a cabo la permuta con la CTM de la fracción del terreno de 2.267.509 metros cuadrados por el predio identificado como lote 2, fracción B-1 de la manzana 240, ubicado en la calle Aldrete del Desarrollo Urbano Río Tijuana, con una superficie de 1.462.457 metros cuadrados, respetando lo establecido en el artículo 2 del decreto 323. Su situación actual es en proceso y en fecha 4 de junio del 2026 se solicitó mediante el oficio A-2026-27206 la revisión y validación de la iniciativa de la modificación del decreto. Con el acuerdo SO diagonal 006 diagonal 28-04-2026 se aprueba por los miembros del Consejo de Administración presentes el punto 7.1 del orden del día, consistente en la solicitud de inicio de trámite de baja de bienes muebles, unidades y medidores retirados en calidad de desecho, mismo que aún se encuentra en proceso. En fecha 8 de julio del 2026 se turnó mediante oficio A-2026-33-699 a la titular del órgano interno de control para su atención en razón de la inspección de manera física. Estamos a la espera de su respuesta. Y es cuanto por lo que hace a los acuerdos, presidente. Bien, gracias. ¿Existen dudas con respecto a los acuerdos que acaban de ser leídos? Bien, continuemos, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Como punto número 5, presentación y aprobación en su caso del informe del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026. Con el 5.1 tenemos el informe del titular. Toda vez que por motivos de agenda no le ha sido posible asistir a la presente sesión, me permito tomar el uso de la voz para dar el referido informe. Por lo que hace a las obras, supervisiones, arranques y entrega de infraestructura, se tiene la supervisión de rehabilitación del subcolector Rosario Salado, 5 de abril,
La supervisión del subcolector ejercicio trigarante del 12 de abril. Inspección de red de drenaje del Fortín de las Flores, 16 de abril. Fase final de la obra en la colonia Fidel Velázquez, perdón. Supervisión de infraestructura sanitaria en puntos críticos. Rehabilitación del sistema de drenaje en la colonia Francisco Villa. Modernización de plantas de bombeo estratégicas. Inspección de la red sanitaria en la colonia Guaycura. Siguiente. Avance de obra hidráulica en Valle Imperial. Limpieza preventiva del alcantarillado en El Soler. Reposición de tubería sanitaria en Lomas del Porvenir. Supervisión nocturna en el sistema de alejamiento de aguas residuales. Conclusión del colector Carranza en la zona de Otay y Murúa. Modernización de la planta de tratamiento La Morita. Ampliación de la red de agua potable en La Joya. Supervisión de contingencia por fuga en la colonia La Cima. Rehabilitación de andadores en el paseo costero. Se mantuvo el fortalecimiento de la atención directa en territorio mediante jornadas de servicios y reuniones con líderes sociales, vecinas y vecinos, con el objetivo de resolver dudas sobre consumo, facilitar la contratación de servicios, dar seguimiento a proyectos de agua potable o drenaje y aplicar los decretos estatales de condonación para familias en situación vulnerable. En Tijuana y Playas de Rosarito fue Nuevo Milenio, Santa Fe, Loma Encantada, Terrazas San Ángel, Rincón Dorado, Hacienda San Martín, Colinas del Sol, El Chicote, Pedregal de Santa Julia, Lomas de San Antonio, Francisco Zarco, Habitacional Estrella, Divina Providencia, Maclovio Rojas, Terrazas del Valle, Ejido Ojo de Agua, Ejido Lázaro Cárdenas, cuarta sección, Francisco Villa, San Ángel, Artesanal, Milenio, Michoacán, Rojo Gómez, Villas de la Gloria, Granjas Familiares del Castillo, Lázaro Cárdenas, Tijuana Progreso, Valle Imperial, Colina del Sol, tercera sección, Mariano Matamoros y Campestre Murúa. Por lo que es el fortalecimiento de vínculos y colaboración institucional, tuvo la coordinación edilicia con el 25 Ayuntamiento, el arranque de la planta de tratamiento en Primo Tapia, sesión informativa con el sector empresarial, Alianza Binacional de Manejo de Aguas Residuales, firma el convenio regulatorio con Canadevi, Baja California, mesa de diálogo con el sector transporte, Red 12, convenio de recaudación social con la Fundación Castro Limón, ruta de colaboración en monitoreo ambiental, alianza institucional con Cruz Roja Mexicana, la atención interinstitucional comunitaria, mesa técnica para el saneamiento del río Tijuana, vinculación universitaria con UABC, firma de convenio académico y de investigación con el COLEF, promoción ambiental en Huellitas en Familia 4K y agenda metropolitana con el Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Supervisión de viñedo experimental en Planta La Morita, participación en el macrosimulacro estatal del sismo 2026, entrega de certificaciones del programa Atrapa la Grasa, fomento educativo en el concurso de oratoria por el agua, premiación del sorteo El Agua Nos Une 2025, celebración del Día del Niño, director por un día, atención de módulos de atención para decretos estatales, entrega de permisos de descargas de aguas residuales al sector industrial, inauguración del Centro de Atención Ciudadana Urbi Quinta del Cedro, capacitación y empoderamiento operativo Cascos Rosas. Es cuanto, presidente, por lo que hace a las actividades del informe de la titular. Bien, muchas gracias por el informe. ¿Alguien tiene dudas respecto a ese punto? Bien, continuemos, por favor. Gracias. Con el punto 5.2, indicadores de gestión, tema a cargo del ingeniero Carlos Alberto Machado. Buenos días. Para comentarles que al cierre del segundo trimestre del 2026 se están llevando a cabo el comportamiento de los indicadores con alguna pequeña variación en algunos indicadores en específico. Los demás están llevando una tendencia esperada a la estacionalidad que corresponde en el proceso de comercial del mismo organismo. Podemos ver que uno de los indicadores, debido a la estacionalidad y al comportamiento habitual de estar analizándolos a mitad de año, es el indicador 015, eficiencia física, el cual está presentando un resultado del 73%. Esto es debido a que se está analizando en su mayoría medio año, que es el proceso de estacionalidad de 4 meses de verano y 2 meses de invierno. De verano me refiero a que las temperaturas estuvieron arriba de los 24 a los 28 grados centígrados, cuando normalmente en Tijuana
en 6 meses podemos tener temperaturas promedio de 19 a 21 grados centígrados. Razón por la cual se está demandando más agua y los procesos o las saturaciones en las redes, las operaciones continuas, hacen que se force el sistema y se tengan este proceso de probabilidades de falla, ya sea de rupturas o procesos de saturación en cada uno de los tanques o redes hidráulicas principales. Adelante, por favor. Otro de los indicadores en los cuales se está viendo un retroceso es en el indicador 014, que es la venta de agua residual tratada en el sector empresarial. Aquí sí se vio una tendencia a la baja de la meta establecida a la mitad del año. Esto debido a que en los procesos que normalmente empresariales nos compran agua son los procesos constructivos, ya sea de vivienda, ya sea de vialidades, ya sea de edificaciones. Razón por la cual ahorita todo este proceso de la construcción en Tijuana está como en stand-by o detenido. Entonces no se ha demandado ese proceso de venta de agua. Al igual que en los principales puntos de venta, como la planta de tratamiento La Morita o planta de tratamiento Arturo Herrera, Rosarito Norte, San Antonio de los Buenos, acaban de finalizar unos procesos de rehabilitaciones y reposiciones dentro de la planta de tratamiento que temporalmente ocasionaron paros a la venta de agua residual por el mismo proceso constructivo. Adelante. Y podemos observar que en el sistema de indicadores de resultados de la Secretaría de Hacienda ya se encuentran validados y registrados los resultados anteriormente mencionados. No sé si tengan alguna duda sobre algún indicador en específico. Aquí estoy a la orden. Bien, continuemos, gracias. Con el punto 5.3, denominado avance programático al segundo trimestre de 2026, de nueva cuenta se le concede el uso de la voz al ingeniero Carlos Alberto Machado. Bien. El programa operativo anual se encuentra conformado de 27 metas, de las cuales al segundo trimestre un grado de cumplimiento cabal al 100% tenemos 21 de esas 27, presentando 6 de esas metas avances parciales. Avances parciales los cuales podemos decir que nada más una se encuentra a niveles del 71%, que es la de ingresos de cuentas de cartera vencida recuperadas, que es la meta número 12. Aquí teníamos programado 175.24 millones de pesos y el avance al segundo trimestre es de 124.8 millones de pesos. De ahí que dependió mucho de la parte o del criterio en que se presupuestó, en donde el arranque de los decretos lo teníamos considerado desde los meses de febrero hasta noviembre, diciembre del año, pero siendo la respuesta de los usuarios a los decretos al inicio de los meses de marzo, abril, pues se retrasó un poco esa respuesta del usuario hacia los decretos. Creemos y tenemos la probabilidad de que para el resto del año se logre un nivel favorable arriba del 89% de logro o del 90% para esta meta establecida. De ahí la mayoría de las otras que están en nivel parcial, pues ronda de los 90, 91, 96%, adelante, y del 88 y 82%. Que esta del 82% pues es la que mencionaba ahorita también en los indicadores, que es el agua residual tratada al sector industrial y áreas verdes.
Entonces, básicamente se le está vendiendo agua residual tratada al gran parque de la ciudad, que en este caso es el denominado Parque Morelos, ¿verdad? Entonces, al empresarial ahorita está detenido en eso. No sé si exista alguna pregunta al respecto. Bien, continuemos, gracias. Por el punto 5.4, denominado avance presupuestal al segundo trimestre de 2026, se le concede el uso de la voz a la licenciada Amelia Cornejo Arminio. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con respecto al avance presupuestal que comprende del 1 de enero al 30 de junio 2026, informamos que tuvimos un total de ingresos modificados de 7.933 millones de pesos, de los cuales recaudamos 3.831 millones de pesos, es decir, el 48.29% de avance respecto al estimado anual, reflejando así un desempeño favorable en la recaudación. En cuanto a los egresos totales, tenemos un total de egresos modificados de 7.934 millones de pesos, de los cuales pagamos 2.795 millones de pesos, es decir, un 35.90% de avance en este segundo trimestre, lo que nos indica un ejercicio de gasto controlado y alineado a la programación presupuestal. Asimismo, informamos la plantilla de personal. Nuestro comportamiento al final del segundo trimestre, tuvimos un total de plazas aprobadas, modificadas de 1.842 plazas, de los cuales se ejercieron 1.803, teniendo al final un total de 39 vacantes, que lo comprenden 19 de base, que estaban pendientes de propuestas por parte del sindicato, Confianza 2, 1 de contrato y asimilables 17. Todo este grupo se encontraba en proceso de contratación. Eso sería todo en cuanto al avance. De mi parte, si tienen alguna duda. Bien, continuemos, muchas gracias. Por el punto 5.5, estados financieros al 30 de junio del 2026, de nueva cuenta se le concede el uso de la voz a la licenciada Amelia Cornejo Arminio. Con respecto a los estados financieros, informamos inicialmente lo correspondiente al estado de situación financiera que comprende del 1 de enero al 30 de junio 2026. Dentro del activo circulante, tenemos las principales cuentas que lo integran. Es el efectivo y equivalente por 2.569 millones de pesos, que lo integran principalmente el saldo en bancos e inversiones. También tenemos los derechos a recibir por 538 millones de pesos, que lo integra el IVA por recuperar, otros deudores por servicio de agua y subsistencias y por laudos. Tenemos de esta forma un total de activo circulante de 3.326 millones de pesos. En cuanto al activo no circulante, las principales cuentas que lo integran son los bienes inmuebles por 12.395 millones de pesos y bienes muebles por 964, teniendo un total del pasivo no circulante de 6.246 millones de pesos, que viene a representar un 65% del total del activo. Las 4 cuentas mencionadas que corresponden al activo circulante y al activo no circulante vienen a representar un 96% del total del activo de 9.572 millones de pesos. En cuanto al pasivo, en el pasivo circulante, las principales cuentas que lo integran son las cuentas por pagar a corto plazo de 669 millones de pesos, que en orden de cuantía tenemos adeudo a proveedores, contratistas e impuestos por pagar. En cuanto a los documentos por pagar a corto plazo, tenemos 44 millones de pesos que corresponden a apoyos financieros por parte del gobierno del Estado. Asimismo, en cuanto al fondo y bienes a terceros en garantía de 129 millones de pesos,
que corresponden a garantía por parte de nuestros usuarios. Estas tres cuentas vienen a representar un 37% del total del activo, que son 2.301 millones de pesos. Asimismo, el total de hacienda pública y patrimonio de 7.271 millones de pesos viene a representar un 76% del total del activo, lo que nos indica una estructura financiera estable. Ahora bien, en cuanto a el estado de actividades, que corresponde a este primer semestre del año, tuvimos al final un total de ahorro de 1.131 millones de pesos. Esto obedece a los ingresos obtenidos totales de 6.678 millones de pesos, que lo integran principalmente derechos por 3.884 millones de pesos, que principalmente se contemplan los ingresos por servicio de agua, recargos, tomas, descargas, servicios de saneamiento y multas. Y en menos proporción, productos bancarios, intereses por convenio y servicios, ingresos financieros. También tuvimos un total de transferencias, asignaciones y subsidios de 101 millones de pesos, que corresponde aquí principalmente a la aportación de los recursos del programa ProAgua. También tuvimos un total de ingresos y beneficios por 28 millones de pesos, que corresponden las aportaciones que realizan los desarrolladores para la realización de obras en beneficios de usuarios. Para tener un total de ingresos y otros beneficios de 3.807 millones de pesos, importe que fue suficiente para realizar todas las operaciones del organismo. Tuvimos un total de gastos y otras pérdidas que corresponden al gasto de funcionamiento principalmente de 2.201 millones de pesos, que con respecto a la importancia de su cuantía, mencionamos los servicios generales, que lo integran principalmente la energía eléctrica, derechos de agua, el pago al SILA y distrito de riego. En ese mismo orden, servicios personales por 707 millones, que corresponden a las aportaciones de Iztecal y de Proiztecal del 11% y déficit de pensiones, así como finiquitos por jubilados, honorarios asimilables y tiempo extra. Y en menos proporción, pues los servicios, los materiales y suministros. También tuvimos un total de gastos de transferencias, asignaciones y subsidios de 56 millones de pesos, que lo integra principalmente el bono de seguridad social y en menos proporción las aportaciones a SEA. También tuvimos un total de intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública por 44 millones de pesos, que lo integran principalmente los intereses de la deuda pública y en menos proporción las comisiones. También tuvimos un total de otros gastos y pérdidas extraordinarias de 277 millones de pesos, que corresponden a 199 a depreciaciones y amortizaciones, en menos proporción las provisiones de aguinaldo. También tuvimos un total de inversión pública por 96 millones de pesos, que corresponden a obra que está en proceso y que afecta al gasto y concluye en este ejercicio. De tal forma de tener un total de gastos y otras pérdidas por 2.675 millones de pesos, que con respecto al total de ingresos y otros beneficios de 3.807 millones, nuestro resultado de ahorro al final de este segundo trimestre del año de 1.131 millones de pesos. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Bien, muchas gracias, contadora. ¿Existen dudas respecto a este punto? Bien, continuemos, por favor. Con el punto 5.6, denominado avances de obras al 30 de junio del 2016, se le concede el uso de la voz a la licenciada Carolina Aldred. Buenos días. El avance de obra al 30 de junio del 2026
Contamos con un formalizado de 1,255,77 millones de pesos, de los cuales se han contratado 1,188,92 millones, así como se ha ejercido 685,12 millones de pesos. Esto nos representa un avance físico del 56% contra un avance financiero del 55%. En lo que respecta al ejercicio del gasto del segundo trimestre del 2026, tuvimos un monto ministrado de 32,33 millones de pesos contra un aplicado de 179,45 millones de pesos, así como un reintegro de 1,52 millones de pesos a la fecha. Es todo por mi parte. Bien, muchas gracias. ¿Existen dudas con respecto al punto número 5 en cualquiera de sus numerales? Bien, le solicito, secretario, someta a votación. Se somete a votación el punto número 5 del orden del día, en específico el numeral 5.2 y el 5.6. Quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo, a favor; caso contrario, manifieste su voto en contra. Se aprueba. A favor. Sidur. A favor, gracias. Secretaría de Hacienda. A favor. Gracias. Secretaría de Economía e Innovación. A favor, gracias. Presidente, se aprueba por unanimidad el punto 5 del orden del día. Bien, gracias. Pasemos, por favor, al siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Solicitud de autorizaciones. Con el punto 6.1, segunda modificación presupuestal 2026, se le concede el uso de la voz a la licenciada Amelia Correjo Arminio. Bien, con respecto a la modificación presupuestal, presentamos para su consideración y aprobación la segunda modificación presupuestal para este ejercicio fiscal 2026. Informamos que tenemos un total de ingresos presupuestales de 7,933 millones de pesos, de los cuales estamos solicitando un total de ampliaciones de 144,05 millones de pesos, que corresponden 48,20 millones a derechos. Aquí estamos ampliando en virtud de que hubo ingreso recaudado por el concepto de multas en este primer semestre del ejercicio, los cuales no se encontraban ahora sí que presupuestados inicialmente, ¿no? También estamos solicitando para su consideración una ampliación de 95,85 millones de pesos en transferencias, asignaciones y subsidios. Esto derivado al ingreso recibido por el concepto del programa de financiamiento verde y programa ProAgua 2026. Para tener así un total de ingresos presupuestales modificados de 8,077 millones de pesos, que considerando el balance inicial, tendríamos un total de disponibilidades de 8,078 millones de pesos. Con respecto a nuestros egresos, informamos que el total de egresos presupuestales traemos 7,934 millones de pesos y estamos presentando para su consideración un total de ampliaciones de 277,17 millones de pesos, que lo integran principalmente 48,20 de servicios personales, que aquí se integra principalmente por 38,40. Estamos ampliando la partida de tiempo extraordinario debido a que al presupuesto aprobado inicialmente ha sido insuficiente de acuerdo a las necesidades actuales del organismo. Esto derivado de un tiempo acá hemos tenido varias contingencias en campo, lo que nos ha venido incrementando dicha partida, por lo que estamos proponiendo este incremento para ayuda a lo que resta del año, ¿no? También otra de las principales son 7,50 millones de pesos en indemnizaciones. Estamos aquí considerando esta ampliación derivado de los múltiples laudos que hemos recibido a favor del personal de confianza y ha sido necesario el pago inmediato.
así como contemplando lo que corresponde al segundo semestre del año, ¿no? Es lo que estimamos. En menos proporción traemos 2 millones de pesos para prima de antigüedad por el compromiso que tiene el organismo para jubilar a personal que ya cumplió sus años de servicio. Otra de las principales que estamos solicitando su ampliación son servicios generales por un total de 53.50 millones de pesos, que lo integran principalmente 20 millones ampliando la partida de arrendamiento de maquinaria y herramientas debido a la baja disponibilidad de los equipos propios del organismo, así como también la implementación de traslado del material de lodos de la planta de San Antonio al punto autorizado que es Valle de Las Palmas. Este incremento es que se solicita de acuerdo a estos conceptos antes mencionados para cubrir estas necesidades y previendo también para el segundo semestre del ejercicio. Otra de las principales que lo integran aquí son 15 millones. Estamos solicitando la ampliación en otros servicios generales debido al pago de derechos de aguas nacionales, debido a la falta de implementación de una norma que establece la propia CONAGUA y que nos ha impactado, ¿no? También 10 millones se amplía en la partida de penas, multas y accesorios, esto derivado al juicio que se nos hizo de conocimiento con motivo del pago de energía eléctrica para la empresa de Orca. En esta misma partida estamos solicitando una disminución de 73.20 millones de pesos que lo integran principalmente 40.72 millones que estamos disminuyendo la partida de conducción de agua en bloque en apoyo a varias partidas. 15 millones también lo integran en lo que es en servicios de tratamiento de aguas para apoyo a la partida de otros servicios generales, y también estamos disminuyendo 10 millones más en la de servicios, en la de sentencias y resoluciones en apoyo para la de penas y multas. También estamos solicitando una ampliación en inversión pública, esto debido para cubrir la obra en proceso no presupuestada para este ejercicio 2026 con recurso propio, así como el reconocimiento de los ingresos recibidos por el programa de financiamiento verde y Proagua, para tener un total de ingresos, tanto ampliaciones y reducciones, de 8.078 millones de pesos, de tal forma que con respecto a los ingresos y egresos, tener un balance final de disponibilidades de 0 pesos. Eso sería todo de mi parte. Bien, muchas gracias, licenciada. ¿Existen dudas con respecto al punto que va a ser expuesto? Bien, le solicito, secretario, someta a votación. Claro que sí, presidente. Se somete a votación el punto 6.1 del orden del día. Quien esté por la afirmativa a favor de manifestarle a favor. Caso contrario, su voto en contra se aprueba. A favor. Sidur. Secretaría de Hacienda. A favor. Gracias. Secretaría de Economía e Innovación. A favor vía chat. Gracias, presidente. Se aprueba por unanimidad el punto 6.1 del orden del día. Bien, muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Punto 6.2, segunda modificación programática 2016, tema a cargo del ingeniero Carlos Alberto Machado. Buenos días. Estamos sometiendo a su consideración las siguientes modificaciones programáticas. Esto debido a que, por ejemplo, en la meta número 7 del programa 135, originalmente traíamos para estar monitoreando la calidad del agua producida, que en este caso es agua potabilizada, que cumpliera con la norma. Se tenían presupuestadas 12.751 pruebas de laboratorio.
Actualmente tuvimos la visita de la actualización de la norma por parte de Conagua y una dependencia federal que venía acompañando, y nos dijeron que teníamos que establecer, que para establecer la vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, debería de cumplirse con la NOM 179 SSA 2020 en niveles de calidad, pero en función de que una muestra por cada 250,000 habitantes. Razón por la cual vamos a estar monitoreando el incremento de esta meta a 20,551 muestras para este ejercicio. El avance que se estuvo presentando de programático era superior a lo programado, ya que la notificación llegó a principios del año. Entonces, una de las modificaciones es de que incrementáramos esta meta debido a esa normatividad. Adelante, por favor. La otra meta que estamos sometiendo para su aprobación es la de incrementar en el programa de agua potable los metros que se tenían presupuestados, que eran 3 kilómetros de redes nuevas para ampliación de cobertura de acuerdo al programa de inversión presupuestado. Pero con el programa de inversión que actualmente estamos llevando en materia de incremento de cobertura, pues se incrementaron 800 metros a ese presupuesto. Básicamente, por consecuencia, se va a beneficiar a un número mayor de población, más que nada en las colonias Maclovio Rojas, Viñedos en el municipio de Tijuana y Leyes de Reforma en el municipio de Playas de Rosario. Adelante. La otra meta que estamos sometiendo a su modificación es la de el programa de inversión de alcantarillado sanitario, es decir, incrementar la cobertura del servicio. Originalmente en el presupuesto traíamos presupuestado 2.4 kilómetros de redes, de ampliación de redes. Actualmente nuestro programa de inversión integró nuevas obras de alcantarillado, razón por la cual sumaron un total de 8.9 kilómetros de redes en total, razón por la cual estamos sometiendo a ustedes esta aprobación. En el programa de inversión se va a beneficiar a un mayor número de población, pero básicamente son en colonias grandes como Valle Dorado, Brisa Marina, Villa de la Palma, estos en el municipio de Tijuana. Serían tanto las modificaciones que se someten a su consideración a este consejo. Bien, muchas gracias, ingeniero. ¿Existen dudas con respecto al punto que acaba de ser expuesto? Bien, le solicito, secretario, lo someta a votación. Se somete a votación el punto 6.2 del orden del día. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestar su voto a favor, o en caso contrario, voto en contra. Se aprueba. A favor. Tidur. A favor, gracias. Secretaría de Hacienda. A favor. Gracias, licenciada. Secretaría de Economía. A favor, gracias. Presidente, se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el punto 6.2 del orden del día. Bien, muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Punto número 7. Asuntos propios de la entidad. Con el punto 7.1 tenemos la solicitud de aprobación del manual de organización, tema a cargo nuevamente del ingeniero Carlos Alberto Machado. Bueno, siguiente solicitud de autorización al Consejo de Administración es sobre el tema del manual de organización. Dado que se cumplieron con los elementos necesarios para su validación, revisión y visto bueno de las dependencias normativas en materia de organización, se cumplieron con esos requisitos, razón por la cual el organismo somete a su consejo para la aprobación de dicho manual. Es necesario el acuerdo de aprobación en el Consejo de Administración para que
esta normatividad, este documento entre enteramente y legalmente en funciones dentro del organismo. Adelante. Y se muestran los debidos sustentos de oficios de revisión, validación de las dependencias normativas. Adelante. Sería tanto. Bien, muchas gracias. ¿Existen dudas con respecto a este punto? Bien, le solicito al secretario, lo someto a votación. Claro que sí, presidente. Se somete a votación el punto 7.1 del orden del día. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo a favor. Caso contrario, voto en contra. Se aprueba. A favor. Sidur, Aparte. a favor de chat. Gracias. Secretaría de Hacienda. A favor. Gracias. Secretaría de Economía. A favor de chat. Presidente, se aprueba por unanimidad el punto 7.1 del orden del día, ¿no? Bien, muchas gracias. Secretario, tengo una aclaración con el punto 7.2, que es Claro. presentación de certificación de compuertas y sistemas de alejamiento. En este caso es informe al consejo de lo que están llevando a cabo, ¿no? Es una solicitud como acuerdo para aprobar que se realicen la gestión necesaria para solicitar fondos no reembolsables para los proyectos de reposiciones de alcantarillado al margen del río Tijuana, que en este caso le denominaron compuertas, y más que nada por fondos para la gestión de fondos no reembolsables en el proyecto del sistema de alejamiento de los efluentes de la Arturo Herrera y la Morita, que básicamente es el sistema de recarga del acuífero para recargar el acuífero. Entonces, son proyectos que se requieren de, más que nada, como que de requisito para la aprobación de estos fondos ante las instancias federales y de NADVA, para poder realizar los match credits de estos fondos no reembolsables, ¿no? Ok, porque está mal la redacción entonces, ¿no? Así es. Bien, entonces, Lupita, ¿cómo nos recomiendas que quede la redacción de esto? Traen ahí un antecedente, digo, para verlo, porque dice presentación de certificación. Entonces, ahora entiendo que es otra cosa. Solicitud. Dale adelante la presentación. Pues básicamente sería el punto F con que inicia la redacción. Se somete a consideración la autorización para que la CES continúe con las gestiones técnicas y financieras necesarias para la ejecución de los proyectos certificados por el NADVAN y con recursos no reembolsables. De esos dos proyectos de infraestructura. Sí, le veo más viable a que se autorice esto a lo anterior, a como lo habían presentado, ¿no? Solicitud de autorización para que se continúen gestiones técnicas y financieras. No sé cómo lo considere ahí, secretario. Pues creo que lo podemos sacar así. Ok, que quede el 7.2, solicitud de autorización para que CES continúe con gestiones técnicas y financieras necesarias para ejecución de proyectos certificados por NADVAC y recursos no reembolsables. Sí, Claro, presidente, se toma nota y en el acta se hacen las modificaciones. bien, gracias. Entonces, le solicito que expongan el tema. Muy bien. Pues como lo mencioné, son dos proyectos emblemáticos que forman parte de compromisos binacionales entre el gobierno federal y el gobierno federal de los Estados Unidos, gobierno federal mexicano y gobierno federal de los Estados Unidos. En este caso, la actuación del organismo operador, gobierno del estado, es en estos dos proyectos. Bueno, hay varios proyectos en donde es el responsable de la ejecución y financiamiento de los dos proyectos. En este caso, son estos dos proyectos en donde hay participación tanto del gobierno federal como del gobierno del estado, como del NADVA, con recursos no reembolsables de la agencia de Estados Unidos, EPA, y propios del organismo operador.
En específico, adelante, por favor, Ernesto. En específico, el proyecto de rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario, denominado en el área de compuertas del río Tijuana, así es conocido en el acta 328. El objetivo es disminuir los derrames de aguas residuales que fluyen al río Tijuana y a la mar, produciendo escurrimientos transfronterizos que afectan al estuario y al Océano Pacífico, trayendo contaminación ambiental para la población de Tijuana y San Diego. Debido al deterioro del sistema de redes de alcantarillado que se encuentran dentro de la cuenca del río Tijuana y de la Mar, aquí en Tijuana, pues los sistemas de alcantarillado reconocen o el mismo organismo desvía para evitar colapsos o algunos focos de infección dentro de la población, se desvían al sistema pluvial para que sean colectados en el cauce del río Tijuana y a la vez sean recolectados en el sistema de bombeo de la Sila, pero pues se supone que debe de ir sobre el río agua residual tratada, más no agua residual cruda. Razón por la cual dentro del acta 328 se estableció como dos fases este proyecto. Les informo que la primera fase ya se ejercieron los recursos tanto de Conagua como de la CES y ahorita se están por ejecutarse los recursos de la EPA, pero estamos también gestionando y para eso estamos solicitando a ustedes una segunda fase de financiamiento por otros por unos 90.08 millones de pesos de fondos no reembolsables de EPA para que jueguen contraparte contra 68 y 68 millones de Conagua y CES. Entonces, eso es la relación de los proyectos de la fase 1 y la relación de los proyectos de la fase 2, que son sistemas de alcantarillado que ahorita se encuentran, si no es que muy vulnerables, ya se encuentran colapsados, entonces que se requieren cambiar. Pues este sería en el proyecto número 1. Son 16 kilómetros de redes, la rehabilitación y reposición. Adelante, por favor. El segundo proyecto que estamos solicitando su aprobación para uso de fondos no reembolsables, estamos esperando aproximadamente de 175 millones de pesos, pues son como alrededor de 10 millones de dólares, que forman parte de un match credits entre la Conagua, el gobierno del estado con fondos de bono verde y de CES como el recurso propio, para armar un proyecto total de 658 millones de pesos. La primera etapa ya se arrancó por medio de recursos del gobierno del estado, que son 140 millones de pesos, y recursos de la CES que le van a hacer frente a esos 140 por 138.6 millones de pesos. La segunda etapa son esos tres componentes restantes que van a sumar un total de 379 millones de pesos, pero en los cuales 175 serían con fondos no reembolsables del NADA, 77 de la Conagua, 50 del gobierno del estado y 77 de la CES. Hasta este momento, este acuerdo es para solicitar a ustedes la venia, la aprobación para poder seguir gestionando estos 175 millones de pesos y poderle, como requisito principal que solicita el NADBAN, es de que el Consejo de Administración esté de acuerdo con esta gestión financiera. Sería tanto. Bien, gracias. ¿Existen dudas con respecto a este punto? Sí, nada más para que me quede un poquito más claro, digo, si estuvo bien la explicación, nada más es, vamos a autorizar las gestiones y esto de la obra es lo que incluye esa gestión o porque esto ya no se tendría que aprobar, o sea, la obra ya no se tendría que aprobar. La obra ya no se tendría que aprobar. Lo que sí es que nos aprobaran ustedes la gestión financiera de esos fondos no reembolsables. Para que, Esos fondos no reembolsables están etiquetados en estas obras.
Ah, es correcto. Ah, ok, o sea, por decir, ustedes reciben el dinero y no es que tengan, no pueden hacer otra obra, ¿no? Que digan, ah, ¿sabes qué? Me será otra urgencia. No, los fondos No. no responsables de NATMA son en específico para los proyectos en específico. Ah, ok, gracias. Ujú. Bien, entonces le solicito, secretario, someta a votación el punto 7.2, por favor. Claro que sí, presidente. Se somete a votación el punto 7.2 del orden del día. Se aprueba. A favor. Sidur. A favor. Gracias. Secretaría de Hacienda. A favor. Gracias. Secretaría de Economía e Innovación. Presidente, se aprueba por unanimidad el punto 7.2 del orden del día. Bien, muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Punto 7.3. Solicitud de modificación a la plantilla 2026. Tema a cargo de la licenciada Amelia Cornejo Arminio. Con respecto a este punto de solicitud de aprobación de modificación a la plantilla de personal 2026 de este organismo, informamos a ustedes una vez que se dio cumplimiento a las metas institucionales y derivado de la conclusión de los proyectos inicialmente planteados para los cuales fueron contratados las últimas plazas, se propone reducir la plantilla de personal de 10 plazas bajo el esquema de honorarios asimilables a salarios, quedando de la siguiente forma: un total de plazas aprobadas inicialmente de 1,842 para quedar con esta modificación antes mencionada de 1,832, teniendo un ejercido al segundo trimestre del año de 1,803 y quedando actualmente un total de plazas disponibles de 29. Eso sería todo de mi parte. Si tuvieran alguna duda. Bien, le solicito, secretario, someta a votación punto que va a ser expuesto. Se somete a votación el punto número 7.3 del orden del día. Se aprueba. A favor. Sidur. Ok, a favor vía chat. Gracias. Secretaría de Hacienda. A favor. Gracias, licenciada. Secretaría de Economía e Innovación. A favor vía chat. Presidente, se aprueba por unanimidad el punto 7.3 del orden del día. Gracias. Continuamos con el siguiente punto, por favor. Punto 7.4 del orden del día. Solicitud de autorización para que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a través de su directora general, lleve a cabo el seguimiento y trámite correspondiente a la petición enviada al Poder Ejecutivo para la enajenación del título gratuito de 31.560 metros de tubería de 4 pulgadas de diámetro, cédula 900. Tema a cargo del licenciado Manuel Mesa. Buenos días. Como sabemos, actualmente en el municipio de San Quintín se ha visto afectado con una crisis de abastecimiento de agua potable, lo que ha generado problemas ahí de salud, de economía y bienestar en los habitantes del municipio referido. Sin embargo, pues el gobierno del estado ha implementado algunas acciones con la finalidad de mitigar el problema expuesto, ¿no? En razón de lo cual, mediante oficio de fecha 13 de julio de 2026, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Ensenada y Tijuana, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Entidades Paraestatales, solicitó al Ejecutivo del Estado autorización para llevar a cabo la enajenación a título gratuito de 63.120 metros lineales de tubería de 4 pulgadas de diámetro, cédula 900, a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, de los cuales 31.560 metros lineales corresponden a la CEF, ¿no? Los tramos de tubería referidos serán destinados única y exclusivamente para las redes de agua en las colonias nuevas en la demarcación del municipio de San Quintín. Lo anterior se informa con la finalidad de solicitar al Consejo su anuencia para que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a través de su directora general, lleve a cabo el seguimiento y trámite correspondiente al tema planteado. Y en caso de otorgarse la autorización a la petición presentante del Ejecutivo del Estado, realizar la enajenación a título gratuito de los 30.560 metros de tubería de 4 pulgadas a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Por lo que solicito se someta a votación esta autorización.
Bien, muchas gracias. ¿Existen dudas con respecto a este punto? No. Bien, le solicito, secretario, someta a votación. Claro que sí, presidente. Se somete a votación el punto 7.4 del orden del día. Se aprueba. A favor. Sidur. A favor, vía chat. Gracias. Secretaría de Hacienda. A favor. Gracias, licenciada. Secretaría de Economía e Innovación. A favor, presidente. Se aprueba por unanimidad el 7.4 del orden del día. Bien, gracias. Continuemos, por favor, con el siguiente punto de orden del día. Punto 8, presidente. En este momento se somete a consideración de los consejeros presentes si es su deseo tomar la palabra en algún tema que quieran tocar en este rubro. Bien, al no Presidente. haber asuntos generales que tratar, continuemos, por favor, con el siguiente punto de orden del día. Claro que sí, presidente. Con el punto número 9, tenemos la lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión. Con el acuerdo SO diagonal 001 diagonal 28-07-2026. Se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración presentes el orden del día propuesto para esta tercera sesión ordinaria 2026. Con el acuerdo SO diagonal 002 diagonal 28-07-2026. Se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración presentes la dispensa y lectura de las actas de las sesiones anteriores. 3.1, acta 03 de la tercera sesión extraordinaria 2026. 3.2, acta 02 de la segunda sesión ordinaria 2026. 3.3, acta 04 de la cuarta sesión extraordinaria 2026. Con el acuerdo SO diagonal 003 diagonal 28-07-2026. Mismo que manifiesta, se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración presentes el informe del avance al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, consistente en indicadores de gestión, avance programático, avance presupuestal, estados financieros y avances de obras al 30 de junio de 2026. Con el acuerdo SO diagonal 004 diagonal 28-07-2026, mismo que manifiesta, se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración presentes el punto 6.1 del orden del día, consistente en la segunda modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2026. Se compone del rubro de ingresos modificado por la cantidad de 7.933.502.077.99 moneda nacional, donde se propone un folio de ampliación por la cantidad de 144.051.593.48 moneda nacional. Esto debido al ingreso recibido del primer semestre por concepto de accesorios de derecho por el importe de 48.200 millones, así como también el ingreso por concepto de financiamiento verde por la cantidad de 95.851.593.48 moneda nacional, resultando un total de presupuesto modificado más el saldo inicial de disponibilidades de 8.078.274.744.30 moneda nacional. En cuanto al egreso, el importe modificado resultó de 7.934.223.150.82 moneda nacional, de los cuales estamos presentando a su consideración transferencias entre partidas mediante folio por un total de 73.720.000 moneda nacional y folio por ampliación reducción por 144.051.593.48 moneda nacional, quedando un total de egresos presupuestales de 8.078.274.744.30 moneda nacional, teniendo un balance inicial de disponibilidades de 0.00 pesos. Con el acuerdo SO diagonal 005 diagonal 28-07-2026, mismo que manifiesta, se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración presentes el punto 6.2 del orden del día, consistente en la segunda modificación programática relativa a la ampliación de metas 7, 10, 22 del programa operativo anual en el programa 135 abasto de agua, potabilización y distribución de agua potable, ampliación de la meta 7, calidad de agua potabilizada mediante el análisis de muestras obtenidas de la red de distribución de agua potable vigilada, derivado de la actualización del programa de monitoreo de la calidad de agua potable en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito de conformidad con la NOM 179 SSA 1-2020, ampliación en la meta 10, programa de mantenimiento para apertura de cobertura de los servicios de agua potable, beneficiando al mayor número de población en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, implementado. Ampliando el programa de mantenimiento para asegurar la cobertura de los servicios de agua potable, beneficiando al mayor número de población en las colonias Maclovio Rojas, Viñedos del municipio de Tijuana, y ampliación leyes de reforma en Playas de Rosarito, Baja California. En el programa 137, alcantarillado y saneamiento, ampliación de la meta 22, programa de inversión de obras para mantener la cobertura de servicio de alcantarillado sanitario, implementado.
ampliando el programa de inversión de obras para mantener la cobertura de servicio de alcantarillado sanitario, beneficiando un mayor número de población en las colonias Valle Dorado, Brisa Marina, Villa de Palma, en el municipio de Tijuana, Baja California. Con el acuerdo SO diagonal 006 diagonal 28-07-2026, se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración presentes el punto 7.1 del orden del día, consistente en el Manual de Organización de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Con el acuerdo SO diagonal 007 diagonal 28-07-2026, se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración presentes el punto 7.2 del orden del día, consistente en la autorización para que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana continúe con las gestiones técnicas, administrativas y financieras necesarias para la ejecución de los proyectos certificados por el Banco de Desarrollo de América del Norte, NatBank, susceptibles de financiamiento mediante recursos no reembolsables, correspondientes a los proyectos de rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en el área de compuertas del río Tijuana y el sistema de alejamiento de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales, Ingeniero Arturo Herrera y La Morita, en Tijuana, Baja California. Con el acuerdo SO diagonal 008 diagonal 28-07-2026, se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración presentes el punto 7.3 del orden del día, consistente en la solicitud de modificación a la plantilla 2026. Con el acuerdo SO diagonal 008 diagonal 28-07-2000, perdón, es el acuerdo 009 diagonal 28-07-2026. Se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración presentes el punto 7.4 del orden del día para que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a través de su directora general, lleve a cabo el seguimiento y trámite correspondiente a la petición enviada del Poder Ejecutivo para la enajenación a título gratuito de 31.560 metros de tubería de 4 pulgadas de diámetro, cédula 900. ¿Es cuánto por lo que hacen los acuerdos, presidente? Presidente, nada más rapidito porque me tengo que conectar a otra junta. El acuerdo número 1 del orden del día, hay que agregar que se modificó la orden del día. Claro que sí. Autorizamos la modificación a la orden del día. Claro que sí, licenciada, se toma en cuenta su comentario. Gracias, con permiso, saludos. Muchas gracias, saludos. Bien, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. Con el punto número 10 tenemos la clausura de la sesión. Gracias. Siendo las 10:14 y habiendo agotado los puntos para esta tercera sesión ordinaria de consejo, se da por concluida. Agradeciendo a todos su presencia y participación. Buenos días, saludos. Nos vemos. Gracias.